Buenos días, mi nombre es César Augusto Gutiérrez Salazar, soy estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Santiago de Cali, en Cali, Colombia. La propuesta que quiero compartirles a ustedes el día de hoy recibe el nombre de Elementos Reflexivos para una Dimensión Ética y Axiológica en la Enseñanza de la Ciencia. Es una propuesta que nace de mis estudios de maestría y que en este momento estoy profundizando, complementando en mi investigación doctoral. Soy profesor hace 14 años en diferentes niveles educativos y siempre he tenido la experiencia de que la enseñanza de las ciencias ha estado permeada por la concepción heredada de la ciencia, concepción tradicional, hegemónica, cierto, positivista de la ciencia, que se convierte en una tendencia de pensamiento que genera en el aula una perspectiva de la ética y los valores que se sustenta en un pensamiento, en un conocimiento disyuntivo a nivel valorativo. El individuo está determinado de una u otra manera por la razón del conocimiento científico. Como esto es una manera de ver el mundo, ¿cierto? Se proponen unos valores en este contexto. La ciencia es verdadera, universal, objetiva, neutral, rigurosa, entre otros valores que llevan de una u otra manera implicaciones al aula. El maestro, en el aula de clases, por ejemplo, muestra un ideal de etos de la ciencia normativa donde priman los valores epistémicos del conocimiento per se. El maestro muestra una ciencia determinista, aséptica a la valoración, a la dimensión de los sujetos, una ciencia de resultados acumulativa, donde las conciencias de los sujetos y las subjetividades desaparecen en los juegos del discurso, el poder, el saber y la verdad. Porque el discurso del maestro entra al aula, ¿cierto? Y este discurso no le interesa la formación de las subjetividades. Frente a esto, entonces, se propone en la investigación un objetivo general, ¿cierto? Que principalmente es contribuir a través de unos lineamientos educativos, unas orientaciones didácticas a la formación integral de los sujetos a partir de la dimensión ética y los valores de la actividad científica. Para esto, se pretendía también estudiar los contextos didácticos, pedagógicos de la filosofía de las ciencias, artículos de la enseñanza de las ciencias, ¿cierto? Que retomaran los valores de la actividad científica y la dimensión ética. También se analizaron las prácticas pedagógicas y cursos de maestros formados disciplinarmente que enseñaban ciencias y maestros que fueron formados en licenciatura que enseñaban ciencias para analizar de qué manera ellos tenían en cuenta estos elementos mencionados anteriormente. Para eso entonces se desarrolló la siguiente línea metodológica que constaba de 4 etapas. En la primera etapa se seleccionaron unos textos, ¿cierto?, de didáctica de la ciencia, unos textos de filosofía de la ciencia. Después se hicieron unas entrevistas semiestructuradas, ¿cierto?, unos cuestionarios, unos análisis de clases de los maestros en diferentes contextos. Eh, y finalmente se hicieron unos análisis de los discursos de estos maestros formados en licenciatura, formados disciplinarmente, de los textos de didáctica, los textos de filosofía, y se elaboraron así, a partir de esos contrastes, de esas reflexiones, unos elementos, unos lineamientos, unas orientaciones didácticas pedagógicas que pueden contribuir a la formación integral de los sujetos, tomando en cuenta la dimensión ética y los valores de la actividad científica. Bueno, estos resultados que obtuvimos o que se obtuvieron de estos análisis fueron los siguientes. Primero, que hay que entender la ciencia como una actividad humana, que hay que comprender la ciencia y la tecnología como procesos sociales, que se debe comprender que la perspectiva sociocultural es un eje que puede transformar y humanizar la enseñanza de las ciencias, que en el contexto actual, contemporáneo, el enfoque FTS es un contexto fuerte, ¿cierto? Que es promotor de valores, que la enseñanza de las ciencias debe destacar fundamentalmente que la actividad científica es plural en valores. También que en la enseñanza de las ciencias debe propenderse por la formación de las subjetividades y la dimensión ética de los sujetos. Y finalmente se debe entender que la ciencia debe promover desde la enseñanza de las ciencias la posibilidad de una educación para la vida. Tomar en cuenta estos elementos, tomar en cuenta esas investigaciones, pues es estar a la vanguardia en el pensar, en el conocer y en el ser de la ciencia actual, donde los sujetos toman relevancia fundamental y se asume un pensamiento y un hacer científico humanizado, transformador, acorde con las dinámicas contemporáneas y los contextos socioculturales actuales. Se puede también promover un conocimiento objetivo, obviamente, pero también se pueden promover valores de la actividad científica que comprende la ciencia como una actividad humana, social, cultural, abierta, ciudadana, promotora de procesos de desarrollo sustentables y de bienestar colectivo. Tener en cuenta también esto implica pensar críticamente,
favorece la argumentación, la reflexión, el reconocimiento del otro, de los otros y el entorno natural, de la formación integral de los sujetos, en este contexto que es tecnocientífico y de innovación que son propios de la educación del siglo XXI. Tener en cuenta esto, tener en cuenta la ética y los valores de la ciencia, es pensar en la posibilidad de la existencia, de pensar en una actitud política y construir la vida estéticamente. Esto es la educación actual de la ciencia, y esto es lo que se puede permitir si se tiene en cuenta la dimensión ética de la ciencia y los valores de la actividad científica. Estos son mis correos electrónicos y pues no es más que agradecerles su atención. Muchas gracias.